Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, en el que vamos a terminar de ver el capítulo dedicado a los bucles, y lo vamos a hacer viendo los bucles anidados. Me imagino que aquellos que tengáis conocimientos de programación en C++ o en otro lenguaje ya sabréis lo que son los bucles anidados y podéis saltaros perfectamente este vídeo. Pero aquellos que estéis aprendiendo a programar con este curso o tengáis unos conocimientos básicos, os recomiendo que lo veáis porque es muy importante entender cuál es el flujo de ejecución de un programa cuando se encuentra con bucles anidados. Los bucles anidados, como os podéis imaginar, no son ni más ni menos que un bucle dentro de otro. Puede haber dos bucles anidados, 3, 4, como las muñecas rusas de madera, que las partes por la mitad y de dentro sale otra, que a su vez la partes por la mitad y sale otra. Bueno, pues esto es igual, pero jugando con bucles. Podemos tener bucles anidados for, podemos tener bucles anidados while, podemos tener combinaciones, un while dentro de un for dentro de un while, en fin. Las combinaciones son múltiples. Cuando uno ve el tema de los bucles anidados, le ve una utilidad rápida cuando trabajamos con arrays y vectores. De hecho, en este curso, hace unos cuantos vídeos, en el vídeo que dediqué al tema de los arrays multidimensionales, pues estuvimos trabajando con bucles anidados y en aquel vídeo yo comenté que seguramente aquellos que estabais empezando a programar en aquel vídeo pues no os ibais a enterar de mucho, ¿no? Pero es imprescindible utilizar anidamiento de bucles para recorrer arrays multidimensionales, ¿no? Bueno, pues llega el momento de entenderlo, para aquellos que en aquel vídeo no lo terminaseis de entender. Pero los bucles anidados no solamente los vamos a utilizar para recorrer arrays multidimensionales, vectores, etc., sino que tienen muchos casos de uso diferente, casos de usos en escenarios reales, ¿no? A la hora de programar en C++. Tenemos el recorrido de arrays y vectores multidimensionales que ya hemos visto en este curso, pero además podemos utilizar o tendremos que utilizar bucles anidados en C++, por ejemplo, cuando necesitemos en un programa generar combinaciones. Si deseamos generar todas las combinaciones posibles de ciertos elementos, pues vamos a necesitar bucles anidados. Por ejemplo, pues al generar todas las combinaciones posibles de 3 letras del alfabeto, tendríamos que utilizar 3 bucles anidados, ¿no? Uno para cada letra. Entonces, a la hora de crear programas para generar contraseñas, por ejemplo, pues sería un caso de uso, el de los bucles anidados, ¿no? También para simulaciones con combinaciones. Si estamos ejecutando combinaciones o simulaciones de múltiples parámetros, pues podemos utilizar bucles anidados también para iterar a través de todas las combinaciones posibles de parámetros. Por ejemplo, un programa que determine pues cuánto crece una planta con determinadas condiciones de luz y de agua. Tantas horas de luz, tantos litros de agua. Pues si queremos hacer una simulación del crecimiento de esa planta con un programa en C++, necesitaremos utilizar bucles anidados, ¿no? Por ejemplo, con 3 horas de luz y 1 litro, con 3 horas de luz y 2 litros de agua, con 3 horas de luz y 3 litros, y así con todas las combinaciones se me ocurre, ¿no? De repente, de luz y agua. Para hacer programas de fuerza bruta, me imagino que sabréis lo que son los programas de fuerza bruta, porque están a la orden del día, ¿no? Y se utilizan para realizar cosas malas, programas maliciosos que se llaman. Bueno, pues es frecuente ver en este tipo de software de fuerza bruta el uso de bucles anidados. Y no me pidáis, que siempre me pasa, que os enseñe a utilizar la fuerza bruta o crear un programa que utilice la fuerza bruta para estos motivos. Por ejemplo, otro caso de uso, pues el renderizado gráfico. En el procesamiento de imágenes o en la creación de gráficos en C++, pues muchas veces necesitamos recorrer cada píxel de una imagen. Esto implica bucles anidados para recorrer las coordenadas X e Y de la imagen, ¿no? Para juegos, sobre todo juegos en los que hay que trabajar con tableros. Si estamos programando un juego como por ejemplo el ajedrez o el juego de la vida, pues es probable que necesites bucles anidados para recorrer y actualizar cada celda del tablero. Para algoritmos de ordenamiento, algunos algoritmos de ordenamiento, como el ordenamiento burbuja, por ejemplo, utilizan bucles anidados para comparar e intercambiar elementos. Para operaciones con cadena, pues esto me imagino que ya lo estáis viendo vosotros, ¿no? En vuestra mente ahora mismo, os lo podéis imaginar en operaciones con cadena, como buscar subcadenas o, sobre todo, buscar patrones dentro de una cadena, pues podríamos necesitar utilizar bucles anidados. Para creación de interfaces gráficas, pues aquí vuelvo otra vez al tema de los juegos. Si tenemos que crear un tablero, por ejemplo, pues vamos a tener que utilizar
bucles anidados, en fin. Son solamente algunos casos de uso porque muchas veces aquellos que están comenzando a programar en un curso, pues después de ver el tema de los bucles anidados me dicen, sí, muy bonito, me ha costado un montón entender el funcionamiento, pero ¿y esto para qué sirve, no? Bueno, pues todos estos casos y muchos más. Bien, a pesar de que ya utilizamos, como digo, en el vídeo de los arrays multidimensionales bucles anidados, voy a crear un ejemplo muy sencillo, el típico ejemplo que podéis encontrar en muchos libros de programación de crear las tablas de multiplicar. Y no es que sea especialmente útil crear un programa que me genere las tablas de multiplicar, pero sí que me es útil para que se entienda el flujo de ejecución del programa. Así que vamos a ello. Bien, pues ya tengo aquí un nuevo archivo que llamo trabajo con bucles anidados, ya tengo aquí el método main, y lo primero que voy a hacer va a ser crear dos constantes que me permitan especificar el rango de números para los que queremos las tablas de multiplicar. Quiero las tablas de multiplicar del 1 al 10, las tablas del 3 al 20, bueno, pues eso es lo primero que voy a hacer. Así que aquí defino una constante de tipo entero, a la que voy a llamar, por ejemplo, min_num. Por convención, el nombre de las constantes ya sabéis que debe ir en mayúsculas, ¿no? Bueno, voy a hallar las tablas, o quiero que el programa me escriba en consola las tablas de multiplicar del 1 al 10. La tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, etc. Así que el primer valor numérico va a ser el 1, el segundo pues va a ser el 10, ¿no? Para escribir lo menos posible, pues copio, pego, cambio el nombre de la constante, en vez de min_num, pues voy a llamar a esto max_num. Y esto pues va a ser 10, ¿no? Así que ya tengo dos constantes que me van a definir ese rango, ¿no? De las tablas de multiplicar. Y es ahora cuando hacemos uso de los bucles anidados. Y en este caso concreto voy a utilizar un for dentro de otro for. El ejemplo más sencillo que podemos encontrar para que aquellos que estéis comenzando con esto de la programación entendáis el flujo. Lo que pretendo es que en consola salga, pues, tabla del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, así con todas las tablas, ¿no? Tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, etc. Así hasta la tabla del 10. Así que lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, es... Voy a crear primero los bucles y después explicaré el flujo de ejecución del programa. El primer bucle for, pues va a ir desde que int i, la variable i de este bucle for, pues parta de min número hasta que la variable i sea menor o igual que max número, o lo que es lo mismo. For int i igual a 1, mientras que i sea menor o igual que 10, aquí lo que me vas a hacer va a ser incrementar el valor de esa variable i, ¿no? Y aquí pues abriríamos este bucle for. Y es ahora cuando viene el anidamiento. Es decir, el segundo bucle for pues va a tener que ir entre la llave de apertura y cierre de este primer bucle for, ¿no? Así que aquí, segundo bucle for, bueno, como yo quiero que me ponga antes de este bucle anidado tabla del 1 y la tabla del 1, tabla del 2, pues ese mensaje de tabla de, pues vamos a hacer que salga ahora mismo, ¿no? Así que vamos a poner aquí un cout que me diga, por ejemplo, tabla del. ¿Y qué variable va a ser la que me marque la tabla en la que me encuentro? Pues como veremos después, porque ya os he comentado que lo explicaré después, va a ser el bucle externo o bucle padre. Así que aquí esto lo controlará la variable i. Y ahora vamos a hacer un salto de línea. Ya sabéis que hemos estado haciendo saltos de línea con ent_l, pero también podemos hacer saltos de línea con esta instrucción, barra invertida n. Esto lo que hace es, dentro de una cadena de caracteres, pues hacer un salto de línea, ¿no? Un retorno de carro, como si le diéramos al enter. Y es ahora, recordar que todavía estamos dentro del bucle for, donde anido el segundo bucle for. Y este segundo bucle for lo que va a controlar, pues va a ser la operación, la multiplicación concreta, ¿no? Así que aquí vamos a crear una variable que va a ser j. Le vamos a decir que mientras j sea igual que min_num, hasta que j sea menor, o mientras que j sea menor o igual que max_num, pues me vas a incrementar de 1 en 1 el valor de j. Cerramos el paréntesis del for y ya está. A pesar de que todavía falta por completar código, pues aquí tenéis el anidamiento. Esto ya lo vimos, como decía antes, con el vídeo de los arrays multidimensionales. El primer array recorría la primera dimensión y el segundo array lo que hacía era recorrer los elementos que estaban dentro de esa dimensión, o lo que es lo mismo una segunda dimensión, ¿no? Y en caso de que lo necesites, no es nuestro caso ahora mismo con esto de las tablas,
podrías anidar más, podrías crear un tercer bucle dentro de este for, en el caso, por ejemplo, de un array de 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso nos vale con este anidamiento. Y aquí, pues lo que vamos a poner es lo siguiente. Imprímeme en consola, pues, el valor que tenga ahora mismo la i con el signo de por, ¿no? Para que me ponga 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Esto es lo que pretendo con esta instrucción, ¿no? Así que j igual, y aquí vamos a poner i por j, es aquí donde se realiza verdaderamente la multiplicación, y nuevamente aquí, para que quede lo mejor posible, un salto de línea, un barra invertido n. Bueno, pues ya está, ¿no? Esto en principio funcionaría. Ahora, todavía dentro del bucle for padre, pero ya fuera del bucle anidado o del bucle hijo, pues para que aparezca un espacio entre las tablas de multiplicar, voy a incluir un retorno de carro. Es decir, un cout de barra invertida n nuevamente. Esto simplemente es para crear un espacio entre tablas. Aquí punto y coma y ya está. Con esto en principio el programa debería funcionar y debería de mostrarnos en consola las tablas de multiplicar del 1 al 10. Así que guardo cambios, control F5 y vamos a ver si esto es verdad. Voy a ampliar la consola, voy a irme hacia arriba y aquí tenemos, como podéis ver, las tablas de multiplicar. Tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3. Bueno, pues esto, que como decía antes, es el típico ejemplo que podéis encontrar en todos los libros de programación cuando explican el anidamiento de funciones, no es especialmente útil, a no ser que estés enseñando matemáticas a niños y quieras mostrar las tablas de multiplicar, ¿no? Lo útil, verdaderamente, de este ejemplo es entender el flujo de ejecución del programa. Y lo verdaderamente útil de esto es que mirando los resultados entiendas que hasta que no se termina de ejecutar por completo el bucle for anidado, no se le da una vuelta más al bucle for padre, ¿no? Es decir, ya sabéis que el flujo de ejecución va de arriba abajo. Cuando nosotros entramos por primera vez en este bucle for, pues el valor de i, lo voy a poner aquí, es 1, porque así lo hemos definido antes. Entonces estamos diciendo que i es igual a min_num, con lo cual i es igual a 1, ¿no? Y con i igual a 1, bueno, tiene en cuenta la condición del bucle, i es menor que max_num, i es menor que 10, sí. Entonces entra dentro de este bucle for, escribe esto, eso es lo de menos, lo importante es que entra también en este otro bucle for. Y aquí le estamos diciendo que j tiene que ser igual a min_num, con lo cual j es igual a 1, ¿no? Mientras que j sea menor o igual que max_num, j es menor que 10, sí, es menor que 10, ¿no? Entonces lo que hace va a ser escribir esto. Y si seguimos al pie de la letra estas instrucciones, lo que va a escribir va a ser i, ¿cuánto vale i? 1. A continuación una x por, ¿cuánto vale j? 1. A continuación un igual y a continuación la multiplicación de 1 por 1. Es decir, de i por j, ni más ni menos. Y luego haría un retorno de carro, ¿no? Es decir, he seguido al pie de la letra lo que marca esa instrucción. Lo verdaderamente importante es que una vez que le hemos dado una vuelta a este bucle, tener en cuenta que tiene que ir hasta j menor o igual que max_num, es decir, hasta j menor o igual que 10, incrementando la j de 1 en 1. Así que va a dar otra vuelta más, porque se sigue cumpliendo la condición, con j igual a 2, porque la estamos incrementando aquí, ¿no? Y con j igual a 2, vuelvo a leer esta instrucción y me la vuelve a escribir, ¿no? ¿Cuánto vale i? 1. La i sigue valiendo 1. La i no la hemos incrementado. Por j, 2, igual a 2. 1 por 2, 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se agote este bucle. Cuando este bucle se agote, que va a ser cuando j sea igual a 10, entonces tendrá que salir de este bucle for, sale por esta llave, hace un salto de línea, pero al llegar a la llave del cierre del for padre, que es esta, como todavía el bucle for padre no se ha completado, porque tan solo le hemos dado una vuelta, pues lo que hará será incrementar la i, con lo cual la i valdrá 2, ¿no? Y con i igual a 2 realiza de nuevo todo el proceso, es decir, este bucle for se reseteó en cuanto salimos de él y vuelve otra vez a empezar desde cero. J igual a min_num, min_num sigue siendo 1, así que bueno, pues 2 por 1, 2, etcétera, etcétera. Si estás comenzando a programar, échale una digestión lenta a este código. Visto esto, que es lo que me interesaba de este vídeo, que entendierais el flujo de ejecución de unos bucles anidados, ahora os planteo una especie de programa juego, sobre todo destinado a aquellos que
pues ya controláis un poco más esto de los bucles anidados. ¿En qué consiste este programa juego? Pues es un programa juego que siempre hago en todos mis cursos y se trata de que creéis un programa, en este caso en C++, evidentemente, que me genere un número aleatorio que nosotros no vamos a conocer, comprendido entre 1 y 100. Un número aleatorio, entre 1 y 100. Y ahora hablaré una cosa importante acerca de los números aleatorios, que ya lo tratamos en el vídeo anterior con los bucles infinitos, si recordáis, ¿no? Pero primero os voy a explicar lo que quiero que haga el programa. Genera un número aleatorio entre 1 y 100 que nosotros no conocemos. Después, el programa me va a preguntar por ese número aleatorio. Me va a decir, ¿cuál es el número aleatorio? O introduce el número aleatorio. Entonces, imaginemos que el programa, aunque nosotros no lo sabemos, me ha generado el número 81, por poner un ejemplo. Este es el número aleatorio que el programa genera. Cuando me pregunta el programa cuál es el número aleatorio, me dice, introduce un número, o cuál es el número. Yo introduzco por consola, por ejemplo, el 50. Al introducir este número, el programa inmediatamente después me tiene que decir que el número es más alto, porque el número que ha generado él y que nosotros no conocemos es más alto que el que hemos introducido por consola. Como yo sé que es más alto que 50, me deja un segundo intento en el que le digo 75 y me dice de nuevo que es más alto. Bueno, pues ya sé que el número tiene que estar entre 75 y 100, ¿no? ¿Entendéis la mecánica del programa? Se trata de adivinar un número que genera el programa, pero introduciendo pues diferentes valores entre 1 y 100 y dándome la pista de es más alto o es más bajo. Si después del 75 yo le introduzco, por ejemplo, el 90, pues ahora me tiene que decir que el número es más bajo. Yo ya sé que está entonces entre 75 y 90. Y así hasta que lo adivine, ¿no? Pero una particularidad. Quiero que el programa me deje solo 5 intentos. 5 intentos. Si al quinto intento, por ejemplo, aquí acabo de hacer 3, ¿no? El 50, el 75 y el 90. Si al quinto intento yo no he averiguado el valor numérico, me tiene que decir el número que yo generé es este, no has acertado, o no has adivinado, o lo que queráis que ponga el programa, ¿no? Y después de esto, que me diga, ¿quieres jugar de nuevo? Que me pregunte, ¿quieres volverlo a intentar o quieres jugar de nuevo? Si le respondo S minúscula o S mayúscula, entonces volvemos a jugar con otro número diferente. Vuelve a generar un número aleatorio y volvemos a comenzar. Y así infinitamente. Es decir, cuando termine de jugar, tanto si lo he adivinado como si no, me tiene que preguntar si quiero jugar de nuevo. Si le digo que sí, pues todo vuelve a empezar. Cuando me pregunta si quiero jugar de nuevo, imagínate que he jugado ya 8 veces, estoy cansado. Si le introduzco algo diferente a una S mayúscula o una S minúscula, a la pregunta de si quieres jugar de nuevo, pues que salga del programa y que me diga gracias por jugar, ¿no? Por ejemplo, y ya está. Bien, esto que os acabo de comentar se puede hacer de muchas formas. Ya sabéis que en programación siempre hay varios caminos que te llevan a Roma. Pero quiero que lo hagáis, aquellos que os decidáis hacer esto, utilizando bucles anidados. Y concretamente, quiero que lo hagáis utilizando whiles anidados. Para que veáis que no solamente cuando hablamos de anidamiento de bucles trabajamos con bucles for, sino que también hay casos prácticos, reales, en los que puedes necesitar utilizar anidamiento de whiles. Así que el programa que os acabo de plantear, quiero que lo intentéis con whiles anidados. Y por cierto, que ya se me olvidaba, para generar números aleatorios, pues podéis ver lo que hicimos en el vídeo anterior, cuando estuvimos, a ver si encuentro aquí el programa. En el programa de trabajar con bucles infinitos que vimos en el vídeo anterior, si recordáis, vimos una instrucción que nos generaba números aleatorios. A ver si sois capaces de, utilizando esta instrucción, generar números aleatorios entre 1 y 100, utilizando el método rand. Algunos de vosotros me habéis comentado, con toda la razón, que este método no genera realmente números aleatorios, sino que son pseudo-aleatorios, ¿no? Es decir, el término aleatorio, una máquina, un ordenador no termina de entenderlo muy bien. Todo tiene que tener, digamos, una lógica. Así que este método lo que hace es generar series de números predefinidas que parecen ser aleatorias, pero realmente no lo son. De hecho, si os habéis tomado la molestia de crear el programa del vídeo anterior y ejecutarlo varias veces, os habréis dado cuenta que las series se repiten, ¿no? Y es por esto, porque no hay ningún lenguaje de programación, por lo menos que yo conozca, que generen números aleatorios 100%, ¿no? Hay una cosa que se llama semilla.
¿Qué es la semilla cuando hablamos de generar números aleatorios? La semilla es un valor inicial. El método rand en C++, y esto ocurre también en otros lenguajes de programación, genera una serie de números que son pseudo aleatorios, parecen aleatorios pero no lo son siempre la misma serie, ¿no? Y lo hacen porque para generar esa serie de valores numéricos se basan en un valor inicial. Es decir, a partir de un valor inicial generan una serie de valores numéricos que parecen ser aleatorios. Si ese valor inicial o semilla es siempre el mismo, no te tomas la molestia de cambiarlo, esa serie de valores van a ser siempre los mismos, con lo cual enseguida te das cuenta de que no son realmente aleatorios, ¿no? Por ejemplo, si un programa me genera como números aleatorios el 7, el 25, el 99, el 56 y el 81 siempre, es decir, si siempre que ejecuto el programa me genera estos números aleatorios, me estoy dando cuenta de que realmente no son aleatorios, ¿no? Es decir, que parece como si tuviese una serie de valores predefinidos en memoria. Pues es por lo que os comento, para generar esta serie de números, la máquina se basa en un valor inicial también denominado semilla. Si tú cambias ese valor inicial o esa semilla, los números van a cambiar también. Con lo cual, ya no tendrás esa percepción de que los números no son aleatorios. Para ti serán aleatorios. Y además, si cambias la semilla constantemente, porque de eso se trata, de cambiar constantemente la semilla, cambiarás constantemente esa serie de números. Con lo cual sí que, aunque no son aleatorios, si lo piensas detenidamente, porque todo parte de un valor inicial, a nosotros como humanos nos van a parecer aleatorios, porque nunca vas a generar la misma serie. Pero bueno, de esto de la semilla hablaré en el próximo vídeo cuando cree mi programa. Podéis buscar por ahí información y podéis intentarlo vosotros. De momento, con que lo hagáis utilizando el método rand sin trabajar nada de lo que acabo de comentar de la semilla, me sirve. Nada más, dejamos de momento el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.